los voy a mencionar. Primer aspecto acerca de la valoración de la existencia de una organización criminal, para lo cual usted valora como propuesta y tomando la tesis fiscal como elementos de convicción que prueban en grado de suficiente y graves elementos de convicción las declaraciones de de la señora Antonieta Gutiérrez, pregunta 6, del 14 de octubre del 2018, a fojas 1328, 1336. Su despacho valora y señala que acá existe una organización en la que se toman las decisiones a partir de una cúpula. Luego hace referencia a la declaración, al acta fiscal de allanamiento de la casa de Vicente Silva Checa. El juez, en su resolución, valora esos elementos y establece que hay un grupo de personas que forman parte de la organización que toman decisiones. El juez señala, y su despacho en la resolución oral que se dictó, que estamos ante una presunta organización criminal con estructura vertical y tenemos una cúpula que da las directivas, etcétera, etcétera. Entonces, ya su despacho sobre este primer planteamiento, que es la tesis que recién hoy yo puedo discutir acerca o con relación a mi patrocinado aquí presente, el señor Jorge Yoshiyama Sasaki, pues sobre esta cuestión, que es la premisa de la tesis del fiscal, usted evidentemente emitió un pronunciamiento. Luego, también se desarrolla como parte de esta premisa del contexto general de la intervención o actividad de una presunta organización criminal vinculada a la empresa Odebrecht. Señala usted en su resolución que existe sospecha grave de la comisión del delito de lavado de activos. A ver, doctor, yo voy a dejarlo intervenir de manera amplia. Este despacho está siguiendo los lineamientos del Tribunal Constitucional para, digamos, pronunciarse sobre todo aquello que planteen las partes. No tengo ningún problema para ello y voy a pronunciarme. El tema es que usted ya sobre ese tema ha planteado una recusación, entiendo, en contra del magistrado. Así es. Lo que quiero un poco tener en claro, esos temas propios de la recusación, y que entiendo lo va a ver la sala, también lo está volviendo a plantear acá en esta sede. Estoy citando los argumentos específicos porque lo que quiero ponerle en conocimiento, usted lo sabe, es de que sobre la recusación ya me he pronunciado y lo está viendo la sala. Yo quiero tener en claro respecto ahora al cuestionamiento al juez, es si este cuestionamiento a qué apunta en todo caso, porque no tengo ningún problema en que usted se pronuncie. Y también ya le ha dado a conocer y le ha notificado a todas las partes por qué razones le ha rechazado la recusación. ¿En qué tiene incidencia respecto a su pedido? A eso voy, porque ese tema lo va a ver, entiendo, la sala. Yo no tengo, y eso no significa que le restrinja, solamente para tener en claro cuando voy a tomar nota sobre su postura. Nada más. Le respondo muy puntual y gracias por la precisión, señor juez. Señalarle que tiene relación porque para nosotros es parte fundamental de una decisión de prisión preventiva que se hayan cumplido las exigencias y las garantías procesales fundamentales que dice el Código en la parte de preceptos generales de medidas cautelares. Y yo vengo a discutir ante usted elementos de convicción que han sido valorados. Entonces, no voy a abundar más en eso porque en todo caso es explícito, digamos, son explícitos los argumentos que he planteado. Solamente, si usted me permite, concluyo con lo siguiente. Doctor. Concluyo con lo siguiente. Para pasar al siguiente capítulo. Concluyo señalando que la Corte Suprema indicó en el recurso de nulidad 519-2012 emitido por la Sala Penal Permanente. ¿Me permite apuntar, por favor, doctor? Sí, recurso de nulidad 519-2012 de la Sala Penal Permanente
ejecutoria de fecha 16 de marzo del 2012, colegiado integrado por los jueces supremos, entre otros Salas Arenas, Príncipe Trujillo y José Neira Flores, que además fue ponente de esta ejecutoria, ha señalado, en resumidas cuentas, que el adelantamiento de opinión sí vulnera la imparcialidad. Así lo declaró en esta ejecutoria suprema y nosotros consideramos que debería tenerse en cuenta porque sostenemos que jurídicamente se ha producido ese hecho que, digamos, impacta en el debate que en este momento vamos a tener sobre esta cuestión. Con eso concluyo este primer capítulo, señor juez, de mi alegación. Y el segundo capítulo, de la parte de consideraciones procesales. Sostener, señor juez, que de conformidad a lo establecido en el 150 literal D del Código Procesal Penal, nosotros consideramos que hay un conjunto de elementos de convicción que deben ser excluidos de su valoración al momento de tomar su decisión. Este requerimiento de prisión preventiva se sustenta en un rosario de elementos de convicción. Ya conocemos más o menos cuál ha sido su secuencia. Nosotros sostenemos, y este es un argumento que planteamos para su valoración, que debe declararse y debe excluirse por declararse la nulidad de un capítulo importante de estos elementos de convicción, porque el artículo 150 del Código Procesal Penal dice que se produce la nulidad absoluta, repito, se produce la nulidad absoluta y deben ser declarados aún de oficio de efectos concernientes, letra D, a la inobservancia del contenido esencial de los derechos y garantías previstos en la Constitución. Entonces, nuestro fundamento es el siguiente, señor juez. Sostenemos que se ha vulnerado, y es consideración para que usted la evalúe y la resuelva prudentemente en su momento, se ha producido vulneración a determinados derechos y garantías fundamentales, básicamente el de legalidad probatoria, en la medida que nuestra Constitución y desarrolla el título preliminar del Código establece que todo medio de prueba será valorado solo si ha sido obtenido e incorporado al proceso por un procedimiento constitucionalmente legítimo. El título preliminar expresa entonces una garantía constitucional que nosotros consideramos se ha vulnerado. ¿Y se ha vulnerado por qué? Nosotros sostenemos, señor juez, que este pedido de detención preliminar, en lo que respecta a mi patrocinado, se asienta sobre un conjunto de elementos de convicción, básicamente declaraciones de inculpados o de testigos, algunos protegidos, algunos no protegidos, que se han producido, que se han obtenido y que se han incorporado por un procedimiento constitucionalmente ilegítimo. ¿Y cuál es ese procedimiento constitucionalmente ilegítimo? Pues haberse obtenido en un periodo en el que, a tenor de lo que nosotros sostenemos, señor juez, los inculpados y los testigos han brindado información en un periodo en el que existía una amenaza contra su libertad. Dicho en otras palabras, los testigos y algunos inculpados han declarado motivados, amenazados por la existencia de una medida cautelar vigente y otra subsiguiente que era la prisión preventiva. Y me voy a remitir para explicar esto a datos objetivos. La detención preliminar se emitió el miércoles 10 de diciembre. Los principales elementos de convicción que sirven de fundamento para la prisión preventiva que se solicita respecto de Jorge Yoshiyama Sasaki se han obtenido
durante el periodo de vigencia de dicha medida cautelar, que se extendió hasta el día viernes 17, la última de las medidas de detención preliminar, viernes 19 de octubre. Entonces, en ese intervalo se han obtenido diferentes evidencias y elementos de convicción. Menciono cronológicamente: testigo protegido 55.3, 14 y 17 de octubre. Testigo protegido número 2, 19 de octubre. La declaración del señor Castañón, que hoy día el fiscal ha mencionado, 15 de octubre. La declaración del señor Mellado, 11 de octubre. Luego, ampliaciones del señor Mellado, 13 y 15 de octubre. Luego de ello, la declaración del señor Eric Matomonje, 16 de octubre, y luego, con una ampliación en fecha posterior también en ese intervalo, la declaración de la señora Patricia Copero, en fecha 18 de octubre, por mencionar, digamos, las más importantes. Esos elementos de convicción son los que le han servido y le sirven al día de hoy al fiscal para sustentar un pedido de cárcel contra mi patrocinado. Y lo que nosotros sostenemos es que, en base a datos puramente objetivos, esas declaraciones que tienen contenido incriminatorio se han obtenido en un periodo en que pesaba sobre dichas personas la amenaza de una medida de detención preliminar. Y claro, alguien dirá, pero ¿cuál es el problema? ¿Dónde está la ilegalidad? Si esto ocurre a cada rato, si esto se hace en varios casos, podemos citar caso A, caso B, caso C, y esto ocurre a diario y no es ilegal. Pues la gran diferencia, señor juez, y ahí radica la razón de nuestra petición, es que esa medida de detención fue declarada, como usted sabe, arbitraria y se anuló. Entonces, nosotros sostenemos que todo lo que se ha producido como consecuencia de una orden de detención que el Tribunal de Alzada ha declarado como arbitraria, también tiene el efecto reflejo de ser declarada nula y excluirse. Por cuestiones que voy a explicar y que son también muy jurídicas, y espero tener la respuesta también con argumentos jurídicos y no personales. El artículo 154... A ver, doctor, ¿a qué se refiere con argumentos personales, doctor? Me refiero a que cuando yo voy a citar a algunos autores y hago algunas citas, y en audiencias anteriores el fiscal descalificaba a los autores por el hecho de ser litigante. Bueno, eso sí. A eso me refiero. Ya. A eso me refiero. No, por eso le pregunto, Sí. le pido la precisión. Porque, Sí, a eso me refería. Porque estamos llevando la audiencia adecuadamente. Yo sí le voy a solicitar a las partes de que hay que mantenernos en la prudencia, en el equilibrio, en el respeto debido, nada más. Tenga ¿Ya? la seguridad que ¿Ya? así lo hacemos, señor. Ya, yo por eso ya no voy a permitir más intervenciones que vayan más allá de ello. Continúe, por favor. Sí. Entonces, señalaba lo siguiente: en la regulación de lo que son las nulidades procesales, y usted, señor juez, conoce el derecho mejor que nosotros, hay una regla que se denomina efectos de la nulidad. Dice el artículo 154.1 que la nulidad de un acto anula todos los efectos o actos consecutivos que dependen de él. Repito, 154.1, la nulidad de un acto anula todos los efectos o actos consecutivos que dependan o que dependen de él. Nosotros sostenemos que aplicando esta regla, todo lo que ha dependido o se ha producido como consecuencia de la medida de detención preliminar que fue declarada nula por el Tribunal Superior, también tiene que excluirse. Y este es el fundamento jurídico, digamos, esencial que pongo a su consideración.
por una lógica, además de aplicar el efecto reflejo que está contenido también en el título preliminar del Código Procesal Penal en el numeral 2 del artículo 8º. Pero no es solamente una cuestión de valoración jurídica. Voy a ir a los datos objetivos de lo que ha sucedido en esta línea de tiempo que yo intento explicar. Vamos a ver. El señor fiscal dice que ha obtenido evidencia importante de parte de ciudadanos honorables o de parte de ciudadanos responsables. Son términos que utiliza el Ministerio Público para calificar la actitud proactiva y, digamos, encomiable de ciudadanos que van a su despacho a brindar información. Voy a poner algunos ejemplos para que se explique por qué nosotros consideramos estos elementos de convicción que sustentan la imputación contra mi patrocinado, el señor Yoshiyama Sasaki, deben ser excluidos. Vamos a ver. Primero, el testigo protegido 55-2003, que declaró en fecha 14 y 17 de octubre en plena vigencia de una detención preliminar. Da diversos datos de carácter incriminatorio. Yo solo pregunto, y es un dato objetivo, este ciudadano responsable del Perú, ¿por qué no dijo nada antes del 10 de octubre de este año? Esta investigación tiene cerca de año y medio, o quizás un poco más ahora que se han acumulado las causas, de público conocimiento, de un proceso que además involucra actores políticos. Me pregunto, ¿cuál fue la razón o qué motiva o qué compele a que este ciudadano responsable vaya y declare un 14 de octubre todo lo que ha declarado? Pues nuestra explicación es que ha ido a declarar porque pesaba la amenaza de que todo aquel que ha estado involucrado en hechos de apariencia supuestamente delictiva, según la tesis del fiscal, pues pueda ser sometido a una medida de detención como esta, o como la que se produjo. Y nosotros por eso insistimos, ¿por qué este ciudadano responsable no declaró antes, si era tan responsable? Pues porque pesaba con él, a partir del miércoles 10 de octubre, la posibilidad o el riesgo de algún tipo de medida, de algún tipo de disposición que afectara su libertad o sus derechos fundamentales. Luego tenemos como siguientes ejemplos. Lo mismo sucede con el testigo protegido número 2. Nos preguntamos, el testigo protegido, y hay otro inclusive con nombre, hay un testigo de apellido Castañón, que hoy día lo ha mencionado, declaración de 15 de octubre. Preguntamos, ¿por qué el testigo, que es un ciudadano responsable, no declaró antes? Pues evidentemente porque ante la posibilidad, la amenaza de que pase contra todos los que han participado en esta operación de supuestos hechos de lavado de activos y puedan pasar la misma suerte de los que han sido detenidos durante cerca de una semana y media en un centro de reclusión, pues acuden y declaran. Esa es la causa que motiva la declaración de diversas personas, porque si no lo hubieran realizado antes. Y casos más clarísimos. El señor Eric Mato declaró en febrero del 2018. Dio una versión, una explicación, en la que nunca reconoció, nunca contó nada de la historia que sí cuenta en fecha 16 de octubre. Comparar declaración de Eric Matos 23 de febrero y 16 de octubre. De la comparación surge que cuando no había ningún tipo de, digamos, medida preliminar o disposición del fiscal que vulnere su libertad, los testigos asumían una posición. Y luego, cuando ya hay una medida cautelar impuesta, pues los testigos empiezan a declarar ante el despacho del Ministerio Público. Señalar además el caso de la señora Patricia Copero. Y tanto Eric Mato como Patricia Copero, insisto, además son inculpados. Porque respecto de Patricia Copero,
existió una orden de detención preliminar. Este es un caso absolutamente evidente porque la señora Patricia Copero decidió no acatar la orden de su despacho. Tenía orden de detención preliminar y sencillamente no la cumplió. Es más, emitió un pronunciamiento declarando primero ante un medio de prensa. Esto ocurrió en un programa dominical. Ella cuenta su verdad en la clandestinidad y luego, oh sorpresa, el 18 de octubre declara con información incriminatoria. ¿Por qué no declaró antes la señorita Copero? ¿Por qué razón nunca explicó toda la historia que ahora nos viene a contar? ¿Antes no era una ciudadana responsable? ¿O qué ocurrió el 18 de octubre? Pues está clarísimo, ella misma lo dice, hay una orden de detención que pesaba contra ella, por eso es que sale desde la clandestinidad un programa dominical en una noche del domingo contando su verdad y luego se presenta ya ante el despacho a dar una información de carácter incriminatorio. Pero fíjese qué ocurrió, y esto es un dato también objetivo. Yo no voy a hacer valoración en este punto. Lo objetivo es que esta señora da una declaración de carácter incriminatorio y a continuación sucede el proceso, continúa la actividad del Ministerio Público y, oh sorpresa, se pide prisión preventiva para muchas personas, cerca de 11 o 12 personas, pero no para Patricia Copero. Entonces, la ecuación es clarísima. No declaro, me indican y me someten a una detención preliminar bajo esa condición que amenaza mi libertad, declaro, y luego ¿qué he obtenido? Evidentemente ha obtenido un beneficio. No se pidió respecto de la señora Copero prisión preventiva. Eso está clarísimo. Entonces su declaración ha tenido un objetivo. Su declaración dada en ese contexto de, diríamos, de afectación a su libertad. Y logró estar en libertad porque ahora afronta el proceso sin ningún problema, sin ninguna restricción. Dicho en otras palabras, señor juez, si nosotros haríamos lo que el profesor Julio Mayer denomina cuando trabaja el tema de nulidades y de prueba prohibida, lo que mi maestro Julio Mayer indica y aplica el método de la supresión mental hipotética, haríamos el siguiente ejercicio. Si suprimimos la detención preliminar de este rosario, de esta secuencia de hechos procesales, si mentalmente suprimiéramos esa detención que fue la causa de todas las demás diligencias, pues las declaraciones incriminatorias no existirían, porque fueron consecuencia de esa situación que afligía la libertad de las personas. Ese es entonces nuestro fundamento, señor juez. Pero claro, alguien diría, esto se hace a cada rato. En el caso A, en el caso B, en el caso C, esto sucede a cada rato. Sí, claro, yo también podría señalar un caso muy reciente para terminar de ilustrar mi razonamiento. El caso Cuellos Blancos de la corrupción, ¿no? En efecto, allí hubo más o menos la misma metodología del Ministerio Público. Es decir, medidas preliminares drásticas, a continuación, declaraciones de testigos protegidos, personas que se acogen a la colaboración eficaz y, consecuencia de ello, información que se recaba e información que luego se incorpora y sirve de fundamento para luego pedir prisión provisional o para continuar con la investigación. Eso ocurrió en el caso Cuellos Blancos de la corrupción, que es el caso más cercano y que nos serviría de antecedente, que seguramente el fiscal va a decir, si se hizo un Cuellos Blancos de la corrupción, pues acá también se puede hacer. La gran diferencia, señor juez, es que lo inédito de este caso es que esa medida que fue la causa de todo lo que después ocurrió fue declarada por la sala y en 2 oportunidades, de manera reiterada,
una medida arbitraria. La gran diferencia, señor juez, es que ha habido una decisión que dictó un tribunal de justicia anulando no una, ni dos, ni tres, sino 24 órdenes de encarcelamiento. Por lo tanto, allí radica, señor juez, la necesidad de que haya un pronunciamiento sobre esta cuestión, que, repito, es inédita y es específica, es muy sui generis. No conozco situaciones similares, por lo menos yo, y quizás mi ignorancia no me permita conocer mucho, pero no conozco situaciones o casos similares en los últimos años. Y eso sustenta por qué nosotros, señor juez, planteamos esta cuestión de nulidad que ponemos a su consideración. Pero luego, el fiscal va a decir, el fiscal va a señalar que la imputación en lo que respecta a Jorge Yoshiyama, porque mi patrocinio es por Jorge Yoshiyama Sasaki, va a señalar que no es el único elemento, que precisamente el día de hoy yo he planteado como un elemento de convicción distinto y adicional la declaración del testigo protegido 55 que se obtuvo en diciembre del 2017. Y entonces va a decir cuál es el problema, si antes de la detención preliminar también hubo una declaración que ya anunciaba los datos que el fiscal está usando como prueba de cargo. Como eso va a decir el fiscal, yo tengo que sobre el particular también plantearle a usted otra petición como argumento jurídico de mi defensa de exclusión de dicha declaración. Por lo siguiente, Jorge Yoshiyama ha sido comprendido en este proceso a partir de que se le dicta una orden de detención preliminar dictada en fecha 10 de octubre del presente año. Hasta antes de eso no tenía ni formal ni materialmente condición de investigado. Pese a que ya la declaración del testigo protegido 55-2 del 19 de diciembre del 2017 formulaba una imputación contra él. Entonces, el Ministerio Público, conforme a su absoluta estrategia, decide en qué momento incluye a una persona como inculpado en una causa o no lo incluye. Lo cierto es que respecto de Jorge Yoshiyama, esa decisión ocurrió recién cuando se dispone su detención preliminar. Entonces, entre diciembre y 10 de octubre ha habido todo un periodo en el que se ha mantenido, digamos, presente una declaración de un testigo protegido cuyos datos de identidad evidentemente solo el fiscal conoce y puede valorar. Entonces, como fue un elemento de convicción de cargo, nosotros lo que sostenemos, también como argumento para su valoración, señor juez, es que es la utilización de este elemento de convicción, la declaración del testigo protegido de fecha 19 de diciembre de 2017, es un elemento de convicción que también ha vulnerado un derecho fundamental, y es el derecho a la defensa. No puede sustentarse un mandato de prisión en un elemento de convicción que se ha obtenido violando el derecho de defensa. Pero no solo obtenido, porque se obtuvo en diciembre de 2017, sino el Código dice también carecen de efecto legal aquellos elementos que se incorporen, repito, incorporen, vulnerando garantías fundamentales. Nosotros sostenemos que se ha incorporado este elemento de convicción al momento en que se dispone su detención preliminar y luego ya en esta causa específica al momento en que se incorpora como elemento de convicción para la prisión preventiva. Y se ha vulnerado el derecho de defensa por lo siguiente, porque Jorge Yoshiyama Sasaki ni su defensa han tenido oportunidad siquiera mínima de poder
hacer un mínimo control de fiabilidad de lo que dice este testigo, que es testigo de cargo. Si es que no ha habido espacio para que la defensa siquiera pueda formular algunas preguntas, ejerciendo un derecho constitucional a interrogar a los testigos, más aún si son de cargo, pues no puede fundarse una medida de encarcelamiento en una evidencia que no ha respetado ese principio. Entonces el fiscal le va a decir a usted, señor juez, bueno, esas son reglas que se aplican en juicio, el abogado está pretendiendo que una regla que se debe aplicar en juicio se cumpla en una fase preliminar. Pues yo voy a volver, porque algo de esto ya comuniqué en alguna oportunidad, voy a señalar lo siguiente. Esta defensa solicitó el 22 de octubre, y este creo fue el primer acto de defensa que hemos procurado hacer ante el Ministerio Público. El 22 de octubre, antes de que se dé materialmente inicio a este debate, hemos planteado al señor fiscal una solicitud cuyo cargo obra en autos, bueno, lo tengo acá en copia, el Ministerio Público sabe de su existencia, donde le decimos lo siguiente: habiendo tomado conocimiento de la imputación recaída en mi contra en base a la nuevo elemento, me gustaría que me entregue una... Doctor, una copia, por favor, para poder facilitar a la... Mil disculpas, tengo acá la copia con mis anotaciones. ¿Esa es la única hoja que...? La única copia que he traído. No tengo problema. Para que lo pueda sacar fotocopia, doy un minuto, no se preocupe, para que lo pueda hacer seguimiento. Solo que está con mis anotaciones a manuscrito, porque es la única copia que tengo. Requiero de todas maneras, doctor, Sí, no hay problema. para la fiscalía. En realidad, no tengo problema en que... Sí, para que le facilite por mientras al fiscal, por favor. Y después ya pues me lo ingresa ya formalmente. A ver. Adelante, doctor. Continúe, por favor. Entonces, nosotros hemos pedido en el primer día de defensa que hacemos, que es el lunes 22 de octubre, en la primera oportunidad que hemos pedido, porque recuerdo que el requerimiento fiscal de prisión nos lo notifican el viernes 19, 8:30 de la noche. Sábado y domingo yo no podía hacer nada. Lunes 22 de octubre, el primer acto de defensa que hago yo es decirle al Ministerio Público: señor fiscal, le pido que, preservando el derecho de defensa, dado que el testigo protegido 55 de fecha diciembre 19 del 2017 ha formulado cargos contra mi persona, pues me permita mínimamente interrogarlo, aunque sea en lo elemental. Desde el 22 de octubre hasta el día de hoy, 9 de noviembre, han pasado más o menos 15 días, no hemos tenido respuesta absoluta. Ninguna, cero, silencio. Por lo menos que nos haya, quizás hayan disposiciones, no lo sabemos, pero no nos han notificado, y nuestro domicilio procesal real y electrónico constan en la Fiscalía. Cero respuesta a nuestra petición. Y entonces ocurre, señor juez, que nosotros lo que le pedíamos al fiscal es: señor fiscal, fíjese, nosotros no nos oponemos. En 22 de octubre yo le dije al fiscal en buena cuenta: señor fiscal, usted puede utilizar todos los elementos de cargo que tenga contra mi patrocinado, pero le pido que antes me dé el derecho mínimo a interrogarlos, que es un derecho fundamental, que además está reconocido en el título preliminar, artículo 9 del Código Procesal Penal. Entonces, ha habido la oportunidad para hacerlo y sencillamente no ha ocurrido hasta el día de hoy. Es más, durante este intervalo se han producido otras diligencias, digamos, de otra naturaleza, menos la posibilidad de que esta defensa pueda interrogar a los testigos. Pero lo que ha habido es un silencio, señor juez.
Si es que el fiscal me decía, mire señor abogado, usted no puede interrogar por ABC razones, pues consecuentemente yo hubiese también ejercido las acciones que corresponden para defender mi derecho, la afectación de un derecho de defensa. Pero el fiscal guardó silencio. Por lo menos yo no conozco ninguna providencia ni disposición que haya proveído esa petición. No nos ha sido notificada. Entonces, como guardó silencio el fiscal, nosotros volvemos a insistir que antes de ser mi patrocinado comprendido en esta causa y después de haber sido comprendido mi patrocinado en esta causa hasta el día de hoy en que recién puedo debatirla, se ha vulnerado su derecho de defensa, porque no pudo interrogar al testigo que lo incrimina. También le va a decir el fiscal que esta no es ninguna irregularidad porque no estamos obligados a dar contradicción en fase preliminar, cosa que no sería cierta porque, como usted sabe, todos los actos y diligencias preliminares se están realizando con posibilidad de que los abogados participen. Pero también le va a decir el fiscal que eso es irregular, eso no es correcto, porque no se puede pedir la ampliación de la declaración de un testigo protegido por razones de seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, nuevamente, señor juez, yo invoco razones, no invoco ningún otro tipo de consideraciones, razones jurídicas y precedentes que sustentan lo que señalamos. En la carpeta fiscal 12-2017, en la carpeta fiscal 12-2017, en una investigación en fase preliminar, declaró un testigo protegido. Frente a la declaración de ese testigo protegido, los abogados defensores, particularmente un abogado defensor, le solicita al fiscal lo mismo que yo le estoy pidiendo y se lo he pedido también. Y la Fiscalía emitió la providencia número 2016, que la invocamos como precedente, de fecha 27 de junio de este año. El defensor le pedía derecho a interrogar a un testigo protegido. La Fiscalía le dijo, sí tiene derecho, sí puede interrogarlo, sí puede hacerlo para no vulnerar su derecho a defensa. Con la salvedad de que tratándose de un testigo protegido, lo tiene que hacer a través de pliegos escritos. Pero de esa manera realiza usted su derecho a interrogar. Preguntas por escrito. Entonces, este es el precedente más cercano que yo tengo, señor juez, para invocar que si en otros casos sí se ha permitido la defensa respecto a un testigo protegido en fase preliminar ante la posibilidad de que sirvan de prueba de cargo contra alguno de los investigados, pues también en este caso se debió proceder de la misma manera. Más aún, señor juez, si es que estoy hablando de un caso que se tramita también en la misma Fiscalía Especializada para estos casos de criminalidad derivado de los casos de Odebrecht. El precedente que yo estoy citando no es un caso que ocurrió hace 100 años, ni que ocurrió en una provincia lejana de Lima, ni que ha sucedido en Alemania o en cualquier lugar que no podamos acceder. No, ha ocurrido en la Fiscalía Especializada que ve estos casos. Es más, la disposición que señalamos ha sido suscrita por la fiscal adjunta Patricia Castañeda, que actualmente, según conocemos, es fiscal del equipo que bien dirige el doctor José Domingo Pérez. Entonces, si se hizo en otros casos de esta misma Fiscalía Especializada, suscrita por un fiscal que además forma parte de su equipo actual, ¿por qué a mí se me niega ese derecho? Si se lo estoy pidiendo antes de este debate. Por lo tanto, esa es la consideración que nosotros planteamos para cuestionar la validez de la incorporación de este elemento de convicción
ha recaído en la declaración del testigo protegido 55-2002. Eso entonces en lo que corresponden a las cuestiones básicamente de orden procesal que yo podría ya en este momento concluir. Entro entonces ya a las cuestiones ya más de fondo que tienen que ver acerca de la imputación, acerca del delito imputado y a las cuales también me voy a referir. Y explicaré lo siguiente, señor juez. Hay una imputación, existe una imputación cuyo punto central es sostener que hay una operación de lavado de activos en la que se ha recibido un dinero de presunto origen ilícito de la empresa Odebrecht y se ha incorporado a través de diferentes operaciones que todos ya conocemos para el uso en la campaña del partido Fuerza 2011. Entonces, dado que el artículo 268 del Código Procesal dice que este primer presupuesto debe estar sustentado en elementos de convicción que vinculen al imputado con un delito, entonces evidentemente también nosotros tenemos que referirnos a un mínimo análisis de tipicidad que debe estar presente en una decisión, porque si respecto de una conducta, de una proposición fáctica, no se puede establecer un juicio de tipicidad que permita, como manda la norma, en grado de suficiencia y graves elementos de convicción, sostener tal imputación, pues evidentemente no podría haber un mandato de prisión. La, función del análisis del juicio de tipicidad es en buena cuenta una herramienta de garantía que se plantea para cumplir con esta exigencia. Y en ese sentido voy a plantear 2 o 3 ideas acerca de la imposibilidad de realizar un juicio de tipicidad, la imposibilidad de sustentar la existencia de elementos que vinculen con un delito como el que está planteando el señor fiscal, que es de lavado de activos. Señalar como primera cuestión que estamos nosotros ante un supuesto en el que toda la secuencia de elementos y de indicios que se presentan hacen referencia a un conjunto de hechos propios de la incorporación de aportes a una campaña política. Y sobre esto, nuestra tesis es que la existencia de elementos o de conductas que puedan calificarse como hechos irregulares durante el proceso de aportes de esta campaña electoral, toda la secuencia de hechos irregulares que ya no los voy a repetir, ya todos los conocemos, son la base para establecer que hay un delito de lavado de activos, pues no es a nuestro criterio correcta por lo siguiente. Primero, sostenemos que lo que se ha presentado y lo que existe en toda esta secuencia de hechos es un conjunto de actos que pueden ser ilícitos, habrá que definir eso, para ello está la investigación, para eso estará el juzgamiento, que pueden tener, bajo la hipótesis del Ministerio Público, carácter de ilicitud. Entonces lo que tenemos que definir es si hay o no ilicitud penal. Y ese es el centro de esta discusión. Y señalamos nosotros que se han cometido una serie de infracciones que según el fiscal, según la teoría del fiscal, se han explicado por todos los datos que ya, se han explicado desde el punto de vista contable, de la labor de la tesorería, del fraccionamiento, etcétera, etcétera, etcétera.
Pero nosotros sostenemos, señor fiscal, que en nuestro país el delito de financiamiento ilegal de campañas de partidos políticos no es delito. La legislación, la normatividad que nos regula, establece y sanciona hechos ilícitos. Sí existe declaración de ilicitud para un conjunto de acciones que se puedan realizar alrededor de los aportes de campaña. La Ley de Organizaciones Políticas, Ley 28094, establece un conjunto de sanciones leves, graves, muy graves. Por ejemplo, dice, para hablar de las graves, ¿no? Infracciones graves, entre otras, la falta de expedición de recibos de aportaciones o la recepción de aportes mayores a los permitidos por la ley o que provienen de fuente prohibida. Fuente prohibida para la Ley de Organizaciones Políticas es, por ejemplo, la que proviene de un partido político extranjero. Luego señala otro tipo de sanciones, o sea, otro tipo de hechos ilícitos en el ámbito de la recaudación o de aportes para campañas políticas, aquellos casos que son calificados... Doctor, ¿qué norma está refiriendo, por favor? La Ley de Organizaciones Políticas 28094. ¿De qué fecha, doctor? No tengo ¿De qué año, en todo caso? Ahorita le puedo dar, si me permite, mi No asistente. tengo problema. O sea, para ver la norma en el tiempo. Sí, por supuesto. Justamente. Pero con seguridad es la norma vigente a la fecha de los hechos. En un momento le doy el dato exacto. Sanciones... perdón. Vamos a ver. Se incorporan, por ejemplo, sanciones de carácter muy grave, que son calificadas infracciones tales como el incumplimiento de la entrega, se entiende, de información durante el procedimiento sancionador que realiza el órgano encargado, que es la OMP, los informes sobre aportaciones, ingresos recibidos, gastos efectuados durante la campaña electoral o falta de subsanación de las infracciones graves. Y bueno, también hay infracciones leves que sí tienen relación con lo que estamos explicando también. Por ejemplo, la recepción de aportaciones por parte de una persona distinta al tesorero nacional o descentralizado. La falta de información oportuna sobre la apertura de cuentas en el sistema financiero o la falta de presentación oportuna de los informes sobre aportaciones, ingresos recibidos y gastos efectuados durante la campaña electoral. Todos estos hechos que yo estoy narrando, entonces, señor juez, nos recuerdan una serie de datos y de elementos fácticos que el fiscal ha narrado durante toda esta larga audiencia, pero que tienen una condición y tienen una regulación para poder establecer su ilicitud, sí, desde el punto de vista de la Ley de Organizaciones y Políticas, que la sancionará según sean leves, graves o muy breves, Ley 28094, vigente desde su, publicada el 1 de noviembre del año 2003. Por lo tanto, en nuestro país no existe el delito de financiamiento ilegal de campañas políticas, como sí lo existe en otros ordenamientos. Como parte de nuestra argumentación, basta referirnos, por ejemplo, a la legislación española. El Código Penal Español, ley cuya modificación se dicta mediante ley orgánica de número 1/2015 del 30 de marzo del año 2015, introdujo, como es corriente en diferentes ordenamientos normativos más o menos recientes, el denominado delito de financiación ilegal de partidos políticos, sancionando concretamente dos tipos de conductas, comportamientos o conductas prohibidas. Primero, literalmente, la entrega y recepción de donaciones ilegales, artículo 304, y la participación en estructuras u organizaciones cuyo principal objeto sea financiar ilegalmente a un partido político. También artículo 304, parte final.
digamos, información absolutamente pública, que nos permite entonces comparar cómo así en otros ordenamientos este tipo de conductas que hoy acá se discuten como supuesto ilícito, sí existe. España. España. Ley Orgánica 1/2015, el 30 de marzo del 2015, que modificó el artículo 304 del Código Penal español. También referirnos a la legislación alemana y señor juez, lo digo con mucho respeto, nosotros como abogados nuestro deber es intentar dar información de cierta calidad y para eso es el contradictorio. No es mi intención en absoluto dar una exposición académica sobre estas cuestiones, sino darle a usted la información mínimamente necesaria para esta valoración. El artículo 31 de la Ley de Partidos alemana también reprime diversas conductas como el suministro de datos incorrectos sobre ingresos o patrimonio del partido, el registro fraccionado de una donación, fíjese. El registro fraccionado de una donación es un delito específico que está tipificado como delito. Entonces, y como conclusión de esta primera cuestión, lo que nosotros sostenemos es que aplicando el marco normativo vigente a la época de los hechos, el delito de financiamiento ilegal de campañas políticas por aportes que puedan ser considerados ilícitos o irregulares no tiene relevancia penal. Y si eso es así, no puede trasladarse a la modalidad de delito de lavado de activos, lo que en sentido estricto es una cuestión de obtención de fondos para campañas políticas. Esto como primera cuestión sustantiva. En segundo lugar, señalar lo siguiente, señor juez, que tiene que ver ya con el tema del, en sentido estricto, lavado de activos. ¿Qué ocurre? La tesis del Ministerio Público, y así parte, o sea, la premisa de su caso es que la empresa Odebrecht ha dispuesto de unos fondos de presunto origen ilícito y que este dinero ha sido recibido por determinadas personas que forman parte del partido Fuerza Popular para insertarlos en la campaña. Entonces, lo que yo quiero explicar, señor juez, que ese hecho, haciendo un breve análisis o por lo menos referencia a la legislación penal nacional, es también un hecho atípico, por lo siguiente. Ha habido, como usted sabe, una secuencia en el tiempo de las modificaciones de la ley de lavado de activos. La ley 27765, ley penal contra el lavado de activos, vigente desde el año 2000. Luego de ello viene el decreto legislativo 1106, ya vigente desde el 19 de abril del 2012. Y luego su última modificación en el decreto legislativo 1249, vigente desde, o publicada, ley publicada el 26 de noviembre del 2016 hasta la fecha. Entonces, en una línea de tiempo, esas son las tres leyes que se han sucedido. Es atípica, no puede haber un juicio positivo de tipicidad en los hechos que se atribuyen en el presente caso y particularmente la defensa de mi patrocinado, el señor Jorge Yoshiyama Sasaki, por la siguiente razón. La ley vigente 27765 definía que una conducta de lavado de activos realizada bajo la modalidad de recepción
tenía que cumplir las siguientes exigencias, que es mandato de la norma. Me explico. La norma dice que comete delito de lavado de activos el que recibe, dice, dinero, bienes, efectos o ganancias, cuyo origen ilícito conoce o puede presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su origen o su incautación o evitar su decomiso. Repito, es una conducta típica la de recibir, esa es la hipótesis del fiscal, pero que condiciona al verbo rector a un resultado típico. Ese resultado típico es, insisto, evitar la identificación de su origen, o sea, impedir que se pueda conocer su procedencia y, en segundo lugar, impedir incautación o decomiso. A partir de esta consideración normativa, señor juez, lo que nosotros queremos explicarle es que la sola recepción, la sola receptación no puede ser calificada como delito de lavado de activos. Es más, ya hubo una modificación normativa. El decreto legislativo 1249 del 26 de noviembre de 2016 eliminó de la conducta prohibida la finalidad de la recepción. Me explico. Comparando las normas. La ley 27765, que es la vigente a la fecha en que ocurrieron los hechos, exigía recepción y un resultado típico, evitar identificación e impedir incautación más decomiso. Así era la conducta prohibida. La última norma vigente, decreto legislativo 1249, ha eliminado de la conducta prohibida esta finalidad, ese resultado típico. O sea, al día de hoy, señor juez, ya no es parte del verbo rector o de la conducta prohibida, ya no existe ese resultado típico, que es evitar identificación o impedir incautación o decomiso. Y el hecho de que la norma haya eliminado ese componente del tipo penal hace tener muchísimo más claro que cuando sucedieron estos hechos y bajo la vigencia de la ley 27765, esa sí era una exigencia explícita en la norma. Y al ser una exigencia explícita de la norma, concluimos nosotros, señor juez, que el hecho imputado no puede adecuarse al tipo penal porque el Ministerio Público tendría que haber desarrollado una hipótesis o proposición fáctica según la cual el dinero de Odebrecht se recibió bajo esa hipótesis con la finalidad de evitar su identificación y obviamente seguir produciendo activos ilícitos, o con la finalidad de impedir su incautación, o con la finalidad de impedir su decomiso. Y nada de eso fluye de las proposiciones fácticas del Ministerio Público. Por lo tanto, no se logra cumplir la exigencia de la norma vigente en la fecha de los hechos. Eso para sostener entonces esta cuestión, también de orden sustantivo que consideramos pertinente mencionarla. Y luego también señalar, señor juez, que la ley vigente a la época de los hechos decía que se debe recibir un supuesto activo o dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce o puede presumir. Y entonces nosotros tenemos que llamar la atención acerca de la necesidad de que ese presupuesto de la norma también se cumpla.
y se cumpla en el estándar que manda el código, en el estándar que manda la sentencia 626 Moquegua, es decir, que existan graves y fundados elementos, es decir, en grado de alta probabilidad, acerca de que mi patrocinado, el señor Jorge Yoshiyama Sasaki, conocía o podía presumir que este dinero provenía de la caja 2 de la Oficina de Operaciones Estructuradas el año 2010 o el año 2011. Y entonces yo demando, como parte de este debate, que pueda existir, que se pueda plantear cuál es aquel elemento de convicción que permite establecer, insisto, con grado de altísima probabilidad, que el año 2010 o el año 2011 Jorge Yoshiyama Sasaki conocía o podía presumir el origen ilícito, y no en abstracto. Estamos hablando que el año 2010 o el año 2011 Jorge Yoshiyama pudiera conocer que venía de la Oficina de Operaciones Estructuradas de la empresa Odebrecht. Y como es una cuestión que comprende el análisis del conocimiento y el aspecto subjetivo del tipo penal, pues hay que ir a algunos elementos indiciarios. Y yo voy a plantear, pueden haber muchos elementos indiciarios que podríamos plantear. Y este debate podría ser muy interesante, señor juez, pero yo, por el momento, sin perjuicio de cualquier otro tipo de articulación que podamos plantear, por el momento voy a poner solamente un dato indiciario, no una interpretación, sino un dato indiciario. Un indicio es un dato que existe en la realidad. Y lo que yo pretendo explicarle en este momento, señor juez, es que era imposible que un ciudadano promedio común, o no solamente común, cualquier ciudadano de conocimiento o de actividad, digamos, mucho más, elevada por su condición, por su tipo de actividad social o profesional, pudiera conocer que el año 2010 o el 2011 Odebrecht disponía de dinero de la caja 2. Porque ese es el tema. Ese es el punto necesario para también poner como parte de su análisis el aspecto que por mandato de la norma debe verificarse. No solamente debo decir, viene de Odebrecht porque hoy lo sé, y porque el acuerdo suscrito entre Perú y entre la empresa Odebrecht y Estados Unidos del mes de diciembre del 2016 declaró que había una caja 2 y una oficina de operaciones estructuradas. No. Nos ubicamos en el contexto año 2010, año 2011, porque la norma lo exige. Artículo 2 de la ley que se nos aplica dice, cuyo origen ilícito conoce o puede presumir. ¿Quién? Mi patrocinado Jorge Yoshiyama Sasaki, por cierto, aquí presente, como ha estado en la mayoría de las audiencias desde que inició este debate. Entonces, señalar lo siguiente, y lo planteo como argumento para su valoración. Sostenemos que el año 2010 y 2011, no solamente 2010 y 2011, 2012, 2013, 2014, nadie conocía en grado de alta probabilidad, que es lo que manda la norma, que Odebrecht era una empresa que tenía una caja 2 y que utilizaba fondos ilegales para sus donaciones, aportes, etc. Y podría yo tener varios elementos, señor juez, para discutir esto, pero solamente voy a emplear uno de ellos. Me permito presentar como un dato para su consideración esta revista que se llama Perú Lex. Señor magistrado, solito que me corra traslado de la revista. Sí, a ver, por favor, si... a la medida, por favor, que, para no estar interrumpiéndolo, a la medida que va presentando algún elemento, no tengo problema para valorarlo, una copia para poder alcanzarlo también al fiscal. Sí. Señor juez, acá tengo solo el extracto. Es una revista que tiene más de 500 páginas. La fotocopia la presentamos en este acto. Es una información además de fuente abierta que está en la página web del Poder Judicial, nada más y nada menos que en la página web del Poder Judicial, porque es una edición oficial del Poder Judicial.
Esta revista... No, estoy dejando constancia, no me está entregando la revista. Lo he dicho, Muy he sido claro, no estoy entregando la revista, estoy entregando solamente las copias Muy pertinentes. bien, está bien, esos términos ya lo para que... Así lo he Sí, presentado. Esta revista, editada por el Poder Judicial, se denomina Perulex, Inversiones y Justicia. El objetivo de esta publicación era explicar a la sociedad y a los inversionistas nacionales y extranjeros que en el Perú había un sistema de justicia seguro y por lo tanto había posibilidades de realizar inversiones y que la actividad económica era estable. Justicia y economía estable. Esta revista, señor juez, tiene como coordinador general a José Ugaz La Rosa, director editorial Jorge Salmón Jordán y una larga lista de ciudadanos honorables y respetables que han dado testimonio de que en el Perú laboran una serie de actores y empresas económicas que tienen una actividad, digamos, reconocida, no solo en términos económicos, sino de solvencia moral, también reconocida. Y entonces en esta edición oficial, cuya presentación está a cargo del que fuera su presidente, el doctor Mendoza Ramírez, y del señor Javier Pérez de Cuéllar, dan testimonios para acreditar que en el Perú existía un contexto de seguridad y de solvencia económica y empresarial, los ciudadanos más honorables del Perú. Ahí tenemos el presidente del Poder Judicial, el señor Javier Pérez de Cuéllar, y se dan testimonios de confianza. ¿De quiénes? Pues de aquellas personas que son el emblema de la solvencia personal, empresarial y moral en el Perú. No lo digo yo, no lo dicen mis patrocinados, lo dice esta publicación oficial del Poder Judicial. Ejemplo de ciudadanos honorables de solvencia económica y moral. Beatriz Merino, presidenta de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, el señor Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva, jurista Rafael Ferrero, Jorge Avendaño, también jurista, Alfredo Darmer, expresidente de Ocinermin, Juan Carlos Sánchez, embajador de España en el Perú, Alberto Benavides, expresidente de Minera Buenaventura. Como verá, esta edición oficial del Poder Judicial se hacía para presentar que en el Perú existía suficiente seguridad jurídica y que la actividad económica estaba siendo guiada por reglas que respetan no solamente la ley, sino la seguridad jurídica. Y oh sorpresa, testimonio de confianza de otro ciudadano de solvencia empresarial y moral en nuestro país en esta edición oficial presentada por el Poder Judicial, el señor Jorge Barate, que da un testimonio de confianza, presidente de Odebrecht. No es la revista Cosas, no es el suplemento Somos, que sale los sábados en un diario privado, es una publicación oficial del Poder Judicial. Entonces, bajo esta lógica de incorporar datos para una valoración indiciaria, si es que al año 2014, fecha en que se hace esta publicación oficial, ni siquiera estas altas personalidades del Perú conocían que la empresa Odebrecht tenía una actividad de origen ilícito, ¿cómo se puede exigir que un ciudadano promedio o cualquiera el año 2010 o el 2011 pudiera haberlo conocido? Si es que en el año 2014 Jorge Barata representaba
a lo más connotado de la actividad empresarial que cumple las reglas y la legalidad en el Perú, pues, y ese testimonio lo da junto a todas estas personalidades emblemáticas, pues, ¿cómo así podíamos suponer, bajo la hipótesis del fiscal, obviamente, bajo la tesis que él plantea, que alguien podría conocer que la empresa Odebrecht en el año 2010 o el 2011 trabajaba con una oficina de operaciones estructuradas y caja 2 y todo lo que después hemos venido a conocer? ¿Que puede ser ilícito? Pues seguramente que sí, que la oficina de operaciones estructuradas y que todo lo que ha dicho el señor Migliaccio y lo que ha dicho el señor Mameri y todo lo que viene de este acuerdo y suscrito entre Estados Unidos y la empresa bajo las normas de sanción de actos de corrupción y todo lo que fue el caso Lavallato, intensamente conocido, etcétera, 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 sea ilegal. Pues probablemente sí, señor juez. Yo no voy a discutir eso, yo no voy a cuestionar eso. Probablemente sea, y eso, digamos, lo definirán los tribunales de nuestro país, es que tienen que valorar la información que provenga de Brasil. Lo que yo digo, el año 2010, que es la fecha en la que se tiene que aplicar esta norma que exige que el que va a cometer o a quien se le imputa este delito conozca del origen ilícito o pueda presumir de él, se cumple esta exigencia el año 2010, si es que al año 2014 el señor Barata era un ciudadano que pertenecía a lo más connotado de la solvencia empresarial y moral en nuestro país. Pues por esta razón, señor juez, nosotros sostenemos, consideramos que no hay posibilidad de cumplir este segundo elemento y lo presentamos como un dato indiciario, por supuesto, pero para establecer que en grado de alta probabilidad, que es lo que manda la norma, no había ningún modo de sustentar, y no lo hay al día de hoy, forma de sustentar, insisto, con el grado de conocimiento tan elevado que exige la norma, el 268 y la sentencia de casación 626 de Moquegua, ninguna posibilidad de establecer hoy, a partir de su valoración, que es lo que nosotros demandamos, que se cumpla esta exigencia del artículo 2 de la ley 27765 de lavado de activos. En ese sentido, señor juez, en ese sentido, nosotros sostenemos, y este es parte de nuestro alegato de defensa, que no se cumple la exigencia del primer presupuesto del artículo 268 del Código Procesal Penal que se ha ido planteando en esta mañana de audiencia. Y señalar luego y a continuación una siguiente consideración ya para efectos también de la valoración de los otros hechos que se han comunicado que forman parte de la imputación. El Ministerio Público hace referencia a todo un mecanismo que tiene un denominador común: fraccionamiento de aportes, número uno, luego hace referencia a diversos casos relativos a suscripción de vouchers o de recibos de aportes por parte de personas que nunca realizaron ese tipo de aportes y que según elementos de convicción hoy estarían siendo reconocidos. Hace referencia a también informes de rendición de cuentas de campaña también irregulares por la secuencia de observaciones que se fueron produciendo y que ya también ha sido ampliamente expuesto en este debate. Y todo eso lo plantea en el entendido de que existe o que existiría entonces un delito de lavado de activos. Pues
si bajo el esquema que nosotros estamos planteando es imposible el delito de lavado de activos por la primera razón de derecho sustantivo que hemos señalado, es decir, no se cumple con la finalidad de la norma de recibir para ocultar la identificación de su origen o para evitar incautación o decomiso, o no se cumple el presupuesto sustantivo que hace referencia al conocimiento de su ilicitud en la fecha de los hechos, pues si eso no es posible, señor juez, nosotros planteamos que cualquiera de los hechos que el fiscal plantea como proposición fáctica que tienen relación con fraccionamiento, información falsa y además informes también con contenido adulterado o irregular que hace el partido hacia la Organización Nacional de Procesos Electorales, pues nosotros sostenemos que también ahí se produce un supuesto de atipicidad, porque de ser el caso y de considerarse, pues la hipótesis que se debiera plantear, y es la que nosotros ponemos a su consideración, si es que vamos a darle algún tipo de relevancia penal a esa secuencia de hechos, es sostener que de lo que se trata y de lo que ha ocurrido en este caso, lo planteamos como cuestión hipotética, por cierto, es un delito de falsa declaración en procedimiento administrativo, tipificado en el artículo 411 del Código Penal, en la medida que se le pueda atribuir a los informes y a todos estos documentos que forman parte del registro de los aportes el carácter de una declaración jurada, sujeta obviamente al principio de presunción de veracidad. Si no fuera así, otra posibilidad también típica que planteamos como parte de nuestro alegato de defensa es señalar que se estaría aplicando o se podría aplicar subsidiariamente el tipo penal de falsedad genérica contenido en el artículo 438 del Código Penal, lo que, como usted bien sabe, señor juez, además le exigiría al Ministerio Público probar que se ha generado un perjuicio a terceros. Y esa sería entonces una posibilidad como planteamiento alternativo y por los cuales nosotros consideramos que no se ha producido, no se ha realizado y no se ha cumplido el primer presupuesto del artículo 268. Concluyo señalando que este incumplimiento obedece, y termino con esto, a dos consideraciones: razones probatorias por las cuales no se pueden valorar esos elementos que he explicado en mi primera parte de este alegato, y razones de orden sustantivo, que es la que estamos planteando y que obviamente forman parte de este primer elemento que dice suficientes elementos de convicción que permitan vincular al imputado a un tipo penal determinado. Eso es lo que podría decir en esta primera parte, señor juez. Muy bien, hemos terminado ya con la presentación de la primera parte. Bueno, esto he tomado el tiempo y prácticamente ha pasado el tiempo que previsto inicialmente, ¿ya? Porque estaba más o menos hasta la 1:28 y ya son casi 2:10 de la tarde, ¿ya? Así es que también voy a dar el mismo tiempo a la Fiscalía. Yo creo que suspendemos ahora para poder, para el día de mañana, ¿ya? Vamos a ver la hora, un momento por favor. Elemento de convicción que está presentando en copia, ¿ya? De parte de la... Muy bien, a ver, para el día de mañana vamos a suspender la presente diligencia. Este despacho va a suspender para el día de mañana 10 de noviembre del año 2018, ¿ya? Para las 10 de la mañana. ¿Está bien?
10 de la mañana. Se les, bajo los mismos apercibimientos, a la Fiscalía es obligatoria su presencia y para la defensa técnica es obligatoria. Lo contrario, vamos a tener que llamar a un defensor público para realizar la audiencia. ¿Se notifica? Fiscalía. ¿Defensas? Muy bien. Se levanta la presente audiencia siendo las 2:11 de la tarde. Buenas tardes. El Código Civil Peruano. Libro 3. Derecho de Familia, sección 2. Título 1. El matrimonio como acto. Capítulo 2. Impedimentos absolutos. Artículo 241. No pueden contraer matrimonio. Primero, los adolescentes. El juez puede dispensar este impedimento por motivos justificados siempre que los contrayentes tengan como mínimo 16 años cumplidos y manifiesten su voluntad de casarse.